Buenas tardes con todos los presentes y asimismo también con los expositores. Vamos a dar inicio a la presentación del webinar que está en el marco del desarrollo de los 3 estudios que se han ido desarrollando en el marco del proyecto de IMASUR a cargo de la ONG PREDES y con el financiamiento de USAID. Entonces, para darle las pautas cómo se va a desarrollar este webinar acerca de la presentación del estudio. Vamos a empezar con el estudio de análisis de riesgo del distrito de San Juan de Miraflores, a cargo del especialista y asimismo el profesional arquitecto Roberto Medina. Vamos a tener también una exposición. Esta exposición va a durar aproximadamente 45 minutos y tendrán una pausa de 15 minutos para que ustedes puedan dar las preguntas y asimismo también puedan hacer las consultas respecto a la exposición. Para hablar acerca del perfil del arquitecto Roberto Medina, posee 24 años de experiencia profesional, cuenta con estudios de posgrado en arquitectura en Barcelona, España, diplomados en catastro urbano y gestión integral de riesgo de desastres, así como con estudios terminados de maestría en arquitectura, convención en renovación urbana. Asimismo, es especialista en ordenamiento territorial, planificación urbana y diseño urbano, renovación urbana y gestión de riesgo de desastres. Tiene otras especialidades en proyectos de inversión pública, en diseño, en gestión y evaluación y desarrollo de proyectos de cooperación internacional en la temática de gestión de riesgos de desastres en diferentes entidades, tanto nacionales como internacionales. En la actualidad se desempeña como docente asociado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, como en la Universidad Científica del Sur, entre otras entidades. Con este preámbulo damos pase al arquitecto Medina para que pueda exponer el estudio de análisis de riesgo del distrito de San Juan de Miraflores. Adelante, arquitecto. Gracias, Carla. Un ratito voy a pasar a compartir pantalla. Ok, me confirman que se puede ver. ¿Qué se logra ver? Ok, muchas gracias por la presentación, ¿no? Dando buenas tardes a los que están conectados o van a ver este webinar, y también agradeciendo a Predes, ¿no? David por, digamos, generar estas iniciativas de hacer estos documentos de análisis de riesgo que son muy importantes para el desarrollo de los diversos distritos. En este caso, me toca exponer el análisis de riesgo distrital del distrito de San Juan de Miraflores, ¿no? Que fue realizado en el 2020. Primero vamos a caracterizar el distrito, ¿no? San Juan de Miraflores se encuentra en lo que para el Plan Metropolitano de Lima y obviamente para todos es la zona de Lima Sur, ¿no? En realidad es la puerta de Lima Sur, tiene una extensión de 25.24 kilómetros cuadrados, ¿no? Y pasa desde una zona plana, que digamos es el centro del distrito, que tiene más o menos unos 141 metros sobre el nivel del mar, hasta las zonas de laderas en la parte norte, ¿no? Pamplona Alta, Nueva Rinconada, ¿no? Y algunas también alturas en la zona 5 hacia Villa El Salvador, que en algún momento superan los 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos una variedad geográfica interesante. Como límites, obviamente tenemos hacia el sur lo que es Chovillos y Villa El Salvador, hacia el oeste lo que es Santiago de Surco, hacia el este Villa María del Triunfo y al norte La Molina. San Juan de Miraflores, en su plan de desarrollo concertado, ha dividido el distrito en 6 zonas, lo cual también nos ha servido de base
para este estudio, ¿no? Tenemos a Pamplona Alta, ¿no? Pamplona Baja, la zona urbana, que es la zona central, que es la más poblada después de Pamplona Alta, la zona de María Auxiliadora, Pampas de San Juan, que ya se ubica hacia el sur, ¿no? En el límite con Villa El Salvador, y la zona de Panamericana Sur al otro lado de esta carretera hacia el oeste en el límite con Chorrillos, ¿no? Entonces, digamos, a pesar de que la zona urbana es la más poblada, la zona, digamos, con mayor superficie son la zona de Pampas de San Juan y Panamericana Sur. Caracterización, tenemos que caracterizar el distrito y para esto tenemos indicadores que nos permiten reconocerlo. En este caso, sobre aspectos constructivos, tenemos que el 87,98, digamos, de construcciones tiene como ladrillos y bloques de cemento como el material predominante. En pisos es el cemento, ¿no? Con casi el 93%, y en techos es el concreto armado con 76%, aunque casi el 20% es de planchas de calamina, fibra de cemento y similares. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que tenemos un gran nivel de consolidación, ¿no? Digamos, todavía existen estos procesos de construcción que hace que, digamos, por lo menos el indicador de techos genera que todavía se está creciendo, se está densificando, están aumentando las alturas de las, sobre todo de las viviendas. En los aspectos geográficos y climáticos, esta variedad que hemos hablado, obviamente estamos en la costa, tenemos una temperatura promedio de 18,5 que crece cuando hay fenómeno El Niño, una humedad bastante alta que se vive en esta zona entre 70 y 87% y que aumenta obviamente con, digamos, en la parte de laderas, ¿no? Y el 75% del cielo generalmente para cubierto, unas otras partes tenemos este tema del, digamos, de lo que a veces denominamos panza de burro en el cielo, ¿no? El nivel de asoleamiento, sobre todo en invierno, es bastante bajo. En lo que es caracterización social, al 2017 se tenía 355.219 habitantes, casi 400.000 habitantes, un fenómeno que se está viviendo sobre todo en distritos del sur, junto con Villa El Salvador y Villa María, es que la tasa de población promedio está decreciendo, ¿no? La población que predomina son los adultos y jóvenes con un 23,29%, quiere decir que hay una gran fuerza laboral acá en el distrito, ¿no? Y el 20% también tenemos en población con alta vulnerabilidad, quiere decir que son muy jóvenes, entre 0 y 5 años, o tienen de 60 años a más, ¿no? Las viviendas ocupadas con personas presentes son el 89 al 90%, y en tenencia y propiedad tenemos un 20% de, digamos, de propiedades sin título, ¿no? Este 20% es preocupante, sobre todo en asentamientos humanos, ¿no? Y la afiliación a un seguro, tenemos un 30% de personas que no están afiliados todavía a ningún seguro de salud, lo cual evidencia una baja capacidad de resiliencia en caso de que sean afectados, ¿no? O que sean impactados por un desastre. En la caracterización económica, tenemos que, a pesar de que el 85% tiene red pública de agua dentro de la vivienda, un 7% no lo tiene y se dota con camiones, cisternas u otros similares. En desagüe también tenemos un 5% de la población que todavía usa letrinas, pozos ciegos y otra serie, y no tiene una red conectada al sistema de desagüe. En electricidad sí, casi el 97% tiene alumbrado público y energía. En la ocupación del jefe de familia, un 26% se dedica a comercio y a mercado. Entonces es digamos, un distrito bastante comercial donde la población que vive trabaja también ahí, ¿no? Hay otro tipo de ocupaciones y como polo de desarrollo económico tenemos pues la zona del mercado cooperativo Ciudad de Dios, que el eje de la avenida San Juan
lo lleva hasta lo que denominamos Pista Nueva, ¿no? Y hacia el sur, donde también están los servicios bancarios, otras instituciones. Un fuerte polo actual es la zona del Mall del Sur, ¿no? Que, digamos, se ha ido consolidando a raíz de la implantación de este centro comercial. Y otras zonas, obviamente, de menor escala. Tenemos muchos mercados en el distrito, entonces hay una fuerte dinámica urbana que se une a lo que son ahora después de la pandemia, los colegios, los centros de salud. En el análisis de riesgo sísmico, ya pasando al tema que nos ocupa, ¿qué hemos evaluado? Hemos evaluado el peligro, que es la probabilidad de que un fenómeno, en este caso un sismo, dañe, ¿no? Dañe a las personas, ¿no? Y que tiene un lugar específico, cierta intensidad y periodos de tiempo y frecuencia definidos. Hace poco hemos tenido también un temblor que nos hace digamos, recordar este peligro, ¿no? La vulnerabilidad, que es la susceptibilidad de la población, la infraestructura física, las edificaciones y las actividades con las cuales la población se gana el sustento, medios de vida, de sufrir daño, ¿no? Y esas dos nos dan el riesgo, que es la probabilidad de pérdida, ¿no? De que la población y su medio de vida sufran a consecuencia de su vulnerabilidad y el impacto de riesgo. Entonces, el riesgo es siempre una probabilidad, no podemos medirla porque es algo que todavía no se ve. Cuando sí se materializa, en este caso un sismo de gran magnitud, un terremoto, ahí podemos ver si estos escenarios de riesgo fueron verdaderos a partir del impacto. Pero ahorita por eso es que se llama que es una probabilidad. ¿Y para qué nos sirve? Para prepararnos, ya no vamos a ver en un momento, para poder responder adecuadamente en caso se dé. La determinación del peligro, ¿no? Digamos que estaba a cargo de un equipo de Predes, ¿no? Analiza, obviamente, factores condicionantes, en este caso, la pendiente. A mayor pendiente, mayor posibilidad o susceptibilidad de que se den caídas de rocas, deslizamientos, ¿no? Y esto se suma al factor geológico, que es el tipo de suelo, como se ve en la foto, ¿no? Cuando hemos hecho trabajo in situ en todo el distrito, sobre todo en las partes de laderas, existe estos suelos por depósitos aluviales o residuales que son, digamos, muy deleznables como se ven, y se desliza, no necesita que haya un sismo, una lluvia muy fuerte para deslizarse, y como ven acá arriba, ¿no? Las losas que se construyeron encima, obviamente por falta de base, se empiezan a romper, pero el factor geológico, el del suelo, es muy importante, y también el factor geomorfológico, básicamente las formas, ¿no? Que son en realidad, digamos, las partes planas, las colinas, ¿no? Las laderas de los cerros, ¿no? Que también condicionan el peligro. Eh, se ha complementado, hay un estudio de microzonificación geotécnica que ha hecho el SISMIT y que digamos, se sigue mejorando, pero la base es este estudio que es a nivel de todo Lima, donde se consideran los tipos de suelo. Como ven, en San Juan de Miraflores predomina este suelo amarillo, que es zona 2. ¿Qué significa esto? Significa que son depósitos de arena, de origen aluvial o eólico, que son semicompactos, ¿no? Donde se puede tener una buena cimentación, aunque se tiene una capacidad de carga entre 1 y 2 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que necesitas obviamente cimentaciones corridas, ¿no? En algún momento alguna vía de cimentación, pero que se puede trabajar. Entonces eso está en la zona plana, pero también, como ven, sobre todo en la zona de Pampas de San Juan, pero en la zona alta, Pamplona, Nueva Rinconada, tenemos zonas 3 y 4, ¿no? La 3 es arenas de compacidad media y suelta, o suelos, como hemos visto en la foto anterior, suelos que se pueden, digamos, que no son compactos, ¿no? Que te da una vibración media alta y una capacidad portante menor a 1. ¿Qué significa esto? Que necesitas una buena cimentación, una cimentación que lamentablemente tiende a ser muy cara por tener mucho fierro. Entonces necesitarían eso, lo cual no se da en estas zonas, en la zona 3
Y en la zona 4, que adicionalmente, que es la parte superior, tenemos taludes inestables, ¿no? Ya hemos visto el tipo de suelo, y que en algún momento van a generar una alta vibración, ¿no? Entonces lo que se construye ahí tiene que ser muy consistente. Tenemos por ahí algunas zonas 5, que zonas 5 son básicamente rellenos, ¿no? Pero la mayoría, repito, es buen suelo, pero las zonas que son, como digo, de color rojo, naranja, están ocupadas y deben ser motivo de algunas acciones que vamos a ver después. Entonces ya como mapa de peligro, sumando la microzonificación, las pendientes, la geomorfología, tenemos que hay zonas, ¿no?, de peligro muy alto. Ya hemos visto las zonas de ladera, peligro alto, ¿no? Son zonas que van disminuyendo la pendiente. Entonces estas zonas, según el tema del tipo de suelo, digamos que no es bueno, más la pendiente, ¿no?, más otra serie de actuaciones. Tenemos también acá en la zona que limita con Villa María y Villa El Salvador también, ¿no? Sobre todo por el tema de la pendiente, el tipo de suelo, y también en la zona que se denomina Panamericana, que está al lado de Chorrillos, ¿no? Entonces se tiene esta información también. No solamente el peligro es lo que genera el riesgo, ya lo hemos visto, ¿no? No solamente es el suelo, sino también cómo nosotros construimos, cómo nos asentamos, los usos de suelo que hay encima, que digamos que colocamos encima de dicho suelo, ¿no? Entonces, esos van a ser los elementos expuestos. Para hacer esto se ha tomado en cuenta el manual del CENEPRE de 2014, actualizado para sismos en el 2017, ¿no? Donde analizamos la vulnerabilidad social, física y económica en sus dimensiones de exposición, fragilidad y resiliencia, que tienen diversos indicadores que ahora vamos a ver, ¿no? Como grupo etario, la tenencia de propiedad, el nivel educativo, la aplicación, digamos, la afiliación a un seguro, la localización de las edificaciones, el material de construcción predominante, su estado de conservación, ¿no? No solamente es construirlo, sino mantenerlo a nivel del tiempo, la elevación o, digamos, altura de las edificaciones, ¿no? Una edificación más alta genera una mayor vibración, y si está mal construida va a tender a digamos, a ser dañada más rápidamente. El cumplimiento del código de construcción, si se ha cumplido siguiendo las normas, si se ha sacado, si digamos, ha sido asesorado por profesionales, o se ha sacado licencia de construcción, ¿no? Las viviendas con acceso también a agua potable, a desagüe, la accesibilidad, sobre todo accesibilidad, que es muy importante en términos de evacuación, ¿no? Llegar a zonas seguras, ¿no? Y la fragilidad en el término de la actividad y la ocupación del jefe de familia y el tipo de actividad, ¿no? Una cosa es, digamos, personas cuyo jefe de familia tiene un trabajo que no es estable, y otra cosa es alguien que tenga un trabajo estable, ¿no? Que puede en algún momento recibir una remuneración todos los meses. Eso define también una fragilidad económica. Entonces, no solamente es lo físico. Para este trabajo de vulnerabilidad, que es determinar las características de la ocupación en el distrito, se hizo un trabajo de campo exhaustivo en todas las zonas, ¿no? Y acá podemos ver las fotos que caracterizan un poco la zona 1, la zona superior de Pamplona, Nueva Rinconada, ¿no? Entonces podemos ver las fotos acá, la zona 2, ¿no? Estamos hablando pues la zona entre la Panamericana, la Pista Nueva, también acá, donde se puede ver, por ejemplo, el metro, estamos en la parte alta, ¿no? Vemos también problemas de accesibilidad, crecimiento horizontal, ¿no? No solamente viviendas, sino también equipamiento, ¿no? Tanques de agua, la zona central que todo el mundo conoce, todo lo que es la avenida Los Héroes o Pachacútec, el mercado, lo que se denomina generalmente el Cine Susi, ¿no? Entonces es Ciudad de Dios, ¿no? La Avenida San Juan y toda la zona comercial, ¿no? Yendo para la Avenida San Juan también, todo el tema, la zona B, la zona C, ¿no? CT, todas esas zonas. La zona entre, digamos, por la espalda
Estamos en Miguel Iglesias, ¿no? La zona también de Alemana, por el hospital, ¿no? Toda esa zona también que tiene, pues, digamos, todo un tema de pendiente. La zona sur también que sube y llega al límite con Villa El Salvador y Villa María del Triunfo en Cerro Papa, la zona de las líneas de alta tensión, ¿no? Toda esa zona. La zona 6 también, que es la zona, digamos, de la Panamericana hacia Chorrillos. Entonces se ha hecho una evaluación exhaustiva de todas esas zonas y se generan una serie de mapas que nos permiten ver, ¿no? El tema, por ejemplo, de régimen de tenencia, ¿no? Las zonas amarillas son las zonas donde predomina digamos, que no se tenga título de propiedad inscrito en registros públicos, generalmente se tiene posesión, ¿no? Tenemos las zonas altas, también algunas zonas intermedias y la zona, digamos, que da hacia Chorrillos. Y básicamente las zonas que tienen el problema son también las que tienen problemas de acceso a agua potable, a servicio higiénico, ¿no? Entonces se van un poco sumando estos factores de vulnerabilidad en ciertas zonas y en ciertas manzanas, ¿no? Las categorías de ocupación donde predominan en la parte baja empleados, trabajadores independientes, ¿no? En la parte alta, ¿no? Y acá también la zona de obreros, trabajadores con negocio propio, ¿no? Emprendedores se puede ver acá. En construcción ya hemos visto que predomina el ladrillo, salvo en las partes muy altas, lo cual no quiere decir que todo esto, digamos, mm, eh, el nivel o el tipo de construcción sea similar. Tenemos desde edificaciones altas, digamos, en esta zona, digamos, en zona plana, hasta viviendas en ladera, en ladrillo, que son, digamos, que tienen un mal estado de conservación y obviamente, digamos, son completamente informales en el sentido de que no han seguido los procesos para construcción. Estado de conservación también se pueden ver que los malos y muy malos hay en todo el distrito, ¿no? No solamente en la zona norte o sur, y por eso es que, digamos, la evaluación es a nivel de manzana y a nivel distrital. También, sumado al tema sobre todo de vivienda, se ha analizado, se ha tomado una muestra de infraestructuras vitales, en este caso infraestructura educativa, y un poco se había, digamos, no habían sido utilizadas durante la pandemia y ahora se están volviendo a utilizar, entonces se vuelve a tomar la vulnerabilidad que tienen estas instituciones educativas, de los cuales tenemos que un 43% de acuerdo a la muestra tiene una vulnerabilidad alta y un 7% muy alta. ¿Producto de qué? De la antigüedad digamos, de estas instituciones educativas, ¿no? La mayoría fue construida pues en los 70s, en los 80s, ¿no? Entonces, y no tienen un adecuado mantenimiento. En esa época también se construía de una manera, entonces tienen este síndrome de columna corta. Las ampliaciones fueron realizadas sin asistencia técnica, las fueron realizadas por las APAFAS, ¿no? Asociaciones de padres de familia, ¿no? Porque el Estado no podía cubrirla, ¿no? Las escaleras y los accesos angostos y deficientes, ¿no? Y este crecimiento, pues, un poco, digamos, informal, sin asistencia técnica, genera desplazamientos y distorsiones. Lo digo y puedo afirmarlo porque el que les habla es de San Juan de Miraflores y he estudiado, ustedes deben conocer, es lo que siempre se denomina el Centro Base San Juan, ¿no? Y las ampliaciones en todos estos colegios también se dan de esta manera, y por eso es que la vulnerabilidad es entre alta y muy alta, ¿no? Y lo cual tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? En el caso de la infraestructura de salud también tenemos, afortunadamente no tenemos vulnerabilidad muy alta, pero sí tenemos un 50% de vulnerabilidad alta, ¿no? Se han estado, el Ministerio de Salud ha estado mejorando alguna infraestructura, pero otra, sobre todo en las partes altas, todavía sigue siendo bastante precaria, ¿no? Entonces,
ahí en el plano a la derecha se están identificados los puestos y centros de salud y obviamente el Hospital María Auxiliadora, que no solamente sirve a San Juan, sino acá casi todo Lima Sur, y también tenemos obviamente infraestructura de salud privada, tenemos clínicas, ¿no? Tenemos también un instituto de las Fuerzas Armadas, entonces, de la policía, entonces también tenemos otra serie de infraestructura de salud que es una infraestructura vital, ¿no? Y que tiene que ser evaluada ya a detalle y, digamos, con acciones que disminuyan su riesgo. En el mapa de zonificación ya de vulnerabilidad, obviamente tenemos un 9.13%, casi un 10% de vulnerabilidad muy alta, ya digamos se tienen identificadas las zonas, y alta que es un 22%, ¿no? Que sí va en varias zonas, pero se va repartiendo en todo el distrito, producto, como digo, de esta informalidad al crecer, ¿no? Esta densificación sin tomar en cuenta, esta densificación o crecimiento en pisos, producto del crecimiento de las familias, pero que no se hace de manera adecuada y la falta de conservación de la infraestructura. ¿Okay? Entonces la vulnerabilidad, como digo, se da en todo el distrito. Para estimar el riesgo, porque el riesgo ya hemos dicho es una estimación, se identifican según el CNEPRE los sectores donde hay posibles pérdidas. Obviamente, si hay un gran sismo de 8.5 de magnitud, va a haber pérdidas de población en infraestructura educativa, de salud y de vivienda. También, pues, en el sector económico hay muchas personas dedicadas a la construcción, en transporte y comunicaciones, las vías, ¿no? Electricidad, agua y saneamiento. En las empresas de servicios, San Juan tiene un gran porcentaje de restaurantes, hoteles y hostales, o sea, empresas que se dedican al servicio que también tendrían esta afectación. Se tienen los malls, metros, los mercados, ¿no? En todo lo que es el tema comercial. Y en el medio ambiente también, porque el crecimiento informal está llegando a las zonas de lomas, ¿no? En la parte más alta, y afecta el medio ambiente, ¿no? Y obviamente también el enfoque de género, ¿no? El tema de, digamos, mujeres, ¿no? Que a veces, digamos, tienen que afrontar, digamos, la carga familiar, ¿no? Y obviamente si hay un sismo también afectaría, digamos, soportarían todo el peso de lo que es la reconstrucción. En la estimación de riesgo de infraestructura vital, ¿no? Tenemos, como habíamos hablado, riesgo de la infraestructura educativa alto y muy alto, 29%, que es bastante alto y nos lleva a, digamos, a pensar en la urgencia de medidas de reducción de riesgos. En infraestructura de salud también un 40%, sobre todo de la infraestructura de primer nivel, puestos y centros de salud. En la infraestructura de comisarías también tenemos un 14% para el tema de seguridad. De las líneas vitales, también la red vial tiene un 7%, ¿no? De entre alto y muy alto, ¿no? Entonces, si hay un sismo de gran magnitud, alguna de las vías quedaría, digamos, inaccesibles e impediría el movimiento de la población y de repente de ayuda humanitaria. En la red de infraestructura de agua y desagüe también un 40% de infraestructura de agua y más de alcantarillado, que es altamente riesgoso. Uno, por la antigüedad de las matrices, ¿no? Y lo otro es, uno es por la antigüedad, el otro por estar ubicado en pendiente, ¿no? Por la falta de conservación, ¿no? Entonces, y también las tuberías que son antiguas tienen una tecnología que no les va a permitir soportar un sismo de gran magnitud. Entonces ahí, digamos, hay que coordinar y ver con CEDAPAL también y con el municipio, digamos, este tema, que si hay un sismo, repito, de repente uno puede vivir sin comida, pero sin agua va a ser muy, muy difícil, va a tener mucha dificultad. En el mapa de riesgo, ya podemos ver que tenemos un riesgo, tenemos entre más o menos un 30%, 31% de zonas en el distrito en riesgo alto y muy alto, siempre laderas, ¿no? Las zonas de laderas, en zonas bajas también por la antigüedad,
Entonces, en las zonas obviamente de alto y muy alto que predominan asentamientos humanos informales, equipamiento educativo y de salud también bastante precario, ¿no? Y también infraestructura de agua y desagüe también que puede colapsar, ¿no? Entonces tenemos la ubicación de las manzanas en riesgo. ¿Y para qué nos sirve conocer el riesgo? ¿No? Obviamente no es para ser alarmistas, ¿no? O solamente decir, bueno, conocemos, sino también para controlar. ¿Cómo lo podemos controlar? Digamos, según el CENEPRED, evaluamos los efectos probables, ¿no? De los niveles de consecuencia. En este caso, se tiene que ver en las zonas de riesgo los que tendrían consecuencias muy altas por el impacto del sismo y caídas de rocas o movimientos asociados que pueden ser catastróficos, quiere decir que pueden tener un alto impacto en la vida y en la infraestructura. El nivel de ocurrencia que en realidad la frecuencia de sismos no es muy alta, pero sí tendría un efecto grande. Y la aceptabilidad, ¿qué significa este tema? La idea de que las medidas de control puedan ser realizadas. De repente las medidas de control en las zonas que están en rojo son tan costosas que no podían ser aplicadas, ¿no? Entonces, para eso se generan 4 rangos donde hay algunas zonas, sobre todo en rojo, donde hay un nivel de riesgo, son 533 manzanas que tienen un riesgo muy alto y un control de riesgos donde debe aplicarse, digamos, digamos de manera priorizada estas acciones de reducción de riesgos, ¿no? Acá en inaceptable tenemos el 17%, 616 manzanas, donde se tienen que combinar medidas de prevención y reducción de riesgos, tanto a nivel general como a nivel de vivienda, ¿no? El tolerable, donde se propone, digamos, aplicarse medidas de reducción y manejo, pero, digamos, la propia población lo puede hacer, y aceptable, donde el nivel de daño es mínimo. ¿Por qué? Porque son, digamos, edificaciones que han seguido los procesos de licencia de construcción, han sido construidas con el asesoramiento y están bien conservadas, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué debemos hacer? El estudio propone medidas para la prevención de riesgos, que en este caso son riesgos futuros. De orden estructural, significa que hay que delimitar las zonas de expansión urbana. Las zonas de expansión urbana, sobre todo en las zonas altas, estamos hablando de Nueva Rinconada, Pamplona, ya no deberían seguir creciendo porque donde están creciendo ya tienen alto riesgo por la alta pendiente, como vemos acá al medio, el tipo de suelo, ¿no? Y digamos, construir bien ahí es muy caro, entonces genera una alta vulnerabilidad. Por eso es que hay que delimitar y proteger estas zonas, evitando que en un futuro, si la población se sigue asentando en esa zona, son, digamos, los que mayor impacto en términos de vida y pérdida de su inversión, son los que se haría más. Entonces hay que detener este proceso de ocupación informal, ¿no? Estas acciones de control urbano en zonas que ya tienen un riesgo, digamos, alto, pero todavía no hay un alto nivel de consolidación, proponer y asesorarlo con sistemas constructivos adecuados, ¿no? De repente que no sean solamente ladrillo concreto, sino que tengan un peso menor porque el suelo no tiene mucha resistencia, ¿no? Y lo otro es la renovación y colocación, pues, de tuberías nuevas con nueva tecnología de agua y desagüe, ¿no? En zonas donde ya se identifique, ¿no? Puntualmente que va a servir para, si se da un sismo, se mantenga y se reponga el abastecimiento de agua en un corto plazo, que eso es lo que se busca, ¿no? De orden no estructural tenemos digamos, puede haber muchas medidas como reuniones de coordinación, ¿no? Capacitación e inclusión de proyectos de prevención en estos presupuestos participativos y gestión financiera con la Municipalidad de Lima, capacitar en tema de gestión a funcionarios y personal, actualizar los marcos normativos, acciones de control urbano que siempre son necesarias,
¿no? Generación de protocolos de actuación ante posibles eventos, que todo el mundo esté preparado, ¿no? Un programa de comunicación, digamos, para que se sepa la necesidad de construir bien y de reforzar viviendas, asesoría ya en proceso de construcción y reforzamiento, digamos, en zonas que están en riesgo no muy alto, sino alto, y que puede, digamos, una asesoría técnica puede mejorar la resistencia de las viviendas, y sistemas de comunicación e información, ¿no? Para siempre estar comunicados la población con las autoridades, los sectores de gobierno, ¿no? En caso suceda una emergencia, en caso se dé, digamos, nuevas invasiones o procesos de ese tipo. En el tema de medidas para reducir el riesgo ya en zonas, obviamente, habitadas y consolidadas, ahí tenemos, por ejemplo, construcción de muros de contención para proteger vías, ¿no? La accesibilidad es muy importante, rutas de evacuación, y también a nivel de viviendas, ¿no? Que las viviendas tengan adecuados muros de contención y que así, digamos, el suelo no se deslice, y obviamente la vivienda que está encima de dicho suelo, ¿no? Entonces se necesita estas obras para disminuir los niveles de riesgo, ¿no? Rehabilitar en algún momento sistemas de agua potable y desagüe, ¿no? Que también disminuyan el riesgo y permitan una reconexión del servicio, una habilitación del servicio en el más corto tiempo por parte de Sedapal, el mejoramiento de las estructuras con asistencia técnica, ¿no? Podemos ver acá en la foto un tema de una columna que es bastante esbelta y que lamentablemente, a pesar de no tener mucho peso en un sismo, se va a romper, ¿no? Entonces eso de ahí, digamos, por ejemplo, a las personas que viven en esta vivienda, si hay un sismo de gran magnitud, la recomendación es no salir de la vivienda, porque repito, si salen durante el sismo, lo más seguro es que estas dos columnas fallen y este balcón caiga sobre el acceso, ¿no? Entonces, ya hay que ver una asesoría técnica, ¿no? Son casos especiales, cada vivienda es un caso especial, acá también, ¿no? Se construye y se está construyendo sin columnas en partes donde por la vibración, un encuentro de muros, estos muros se van a romper, la columna va a impedir eso, va a hacer que los dos, el muro de un lado y del otro se mantengan unidos, pero en este caso no lo están haciendo. Entonces, esta esquina, lo más probable, estoy hablando de probabilidades, es que se rompa. Entonces, hay que tener un asesoramiento en estructuras, ¿no? Si hay un terremoto de día, de repente personas están pasando por acá abajo, personas empiezan a correr, ¿no? Entonces, conforme estas viviendas van creciendo en altura, la vulnerabilidad y el riesgo es mayor, ¿no? Tenemos también, obviamente, un programa de reducción de riesgos en mercados y centros comerciales, ¿no? De día gran parte de la población está en estos lugares. En este caso, el techo no es el problema, el problema son los muros que ya son antiguos, están socavados en la parte baja por la humedad, entonces lo que se podría caer es el muro, no en este caso el techo, ¿no? El tema también de inventariar las infraestructuras de centros de salud y puestos de salud para ya tomar medidas puntuales en coordinación con el MINSA, las redes Introves y también la municipalidad, y acciones de reducción de vulnerabilidad, como hablábamos, fue el tema de habilitar, digamos, escaleras, ¿no? Que estén bien, muros de contención para las vías, ¿no? Entonces lograr que, digamos, la población sea accesible y pueda en algún momento tener, digamos, posibilidades de evacuar de manera segura y a zonas seguras, ¿no? Donde podría haber, digamos, donde se podría distribuir ayuda. Como conclusiones y recomendaciones para terminar esta exposición sobre este análisis de riesgo, ¿no? Como conclusiones tenemos altos niveles de riesgo, ya lo hemos visto, no solamente en las partes altas, sino también en las partes medias y bajas, pero principalmente el riesgo se debe a la pendiente, como vemos en la foto, y a la baja capacidad, por lo tanto, a la baja capacidad del suelo, ¿no?
a un suelo que no es firme y sobre el cual se está construyendo y se está construyendo cada vez más pisos. El nivel de riesgo de la infraestructura vital, en este caso educación y salud, ¿no? Eso condiciona su funcionamiento y limita su capacidad en caso de que se necesite con los efectos de un sismo. Y también el nivel de riesgo de las líneas vitales, sobre todo agua y alcantarillado en diversas zonas del distrito, sobre todo, repito, en las partes altas. Como recomendaciones, ¿no? La población, las autoridades, todos deben conocer y comprender la posibilidad del impacto, conocer que estamos en riesgo, no solo en nuestras viviendas, sino también, digamos, al salir de ellas, que tenemos suelos que no son consistentes y que se debe construir de manera adecuada, ¿no? Y esa conciencia es a nivel distrital, zonal y de cada barrio y de cada asentamiento, ¿no? De cada urbanización. Y este conocimiento y esta comprensión se debe actualizar permanentemente y difundir, no solamente cuando se da un temblor. Luego, fortalecer la gobernanza, quiere decir que en este caso todos los actores liderados por la municipalidad distrital y también obviamente en relación con la municipalidad metropolitana de Lima, deben integrar y generar acciones de prevención y reducción de riesgos que estén en sus instrumentos de planificación. Invertir, no solamente es planificar, sino también invertir en prevención y reducción de riesgos, ¿no? En el tema urbano, escaleras, muro de contención, en el tema también de las viviendas, ¿no? La inversión no solamente es pública, sino la inversión también es de los privados, la inversión es de cada uno, una inversión consciente, no es un gasto, siempre digo eso, es una inversión para la seguridad de cada uno y de nuestras familias. Luego, aumentar el nivel de preparación ante desastres, ¿no? En el caso de los simulacros, los planes familiares de gestión de riesgos, ¿no? Y el tema de estas infraestructuras vitales que ya habíamos estado viendo, el tema también de educación y salud que es vital, ¿no? Actualmente hay colegios que están en mal estado, pero si en un terremoto se caen, digamos, o colapsan, la reposición de esos bienes va a demorar bastante y es en perjuicio obviamente de la población joven, entonces es mejor prevenir y reducir los riesgos que esperar a que haya un sismo y que dicha infraestructura colapse y pueda afectar obviamente la calidad de vida de nosotros y de nuestras familias. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención brindada. Quedo atento a cualquier consulta, pregunta o comentario. Muchas gracias, Roberto, por la intervención. Muy clara tu exposición y me quedo con la última idea que mencionas, ¿no? Que es importante invertir en temas de reducción de riesgo de desastres, principalmente en temas de preparar a la población, porque ya tenemos sectores de San Juan de Miraflores en las cuales ya están ocupadas y están en condiciones de alto o muy alto riesgo de acuerdo a la exposición que tú has mostrado, pero sin embargo también hay espacios libres todavía que quedan en las laderas, principalmente en la zona más alta del distrito, como es el sector de Nueva Rinconada, donde todavía podemos evitar que la población se pueda asentar a esos lugares, ¿no? Y así reducir o evitar la configuración de vulnerabilidad en esa zona y por ende también evitar la configuración de riesgo, ¿no? Y de paso también protegemos estas lomas costeras que existen en el distrito todavía de San Juan de Miraflores, donde es un ecosistema muy frágil y la población necesita revalorar y evitar también que se puedan configurar estas situaciones en caso exista un evento de gran magnitud como es un sismo, ¿no? Posibles deslizamientos también por la alta concentración de humedad que existe en el sector. Y aquí doy paso al público. Si tiene preguntas al respecto, si quieren abrir su micrófono, pueden hacerlo directamente o escribirlo a través del chat. Mientras tanto, voy leyendo una consulta que nos hizo Iván
Ocampo, que nos menciona lo siguiente, ¿no? La información en materia estadística obtenida en los estudios realizados se pueden visualizar en alguna página web. Claro, estos estudios que se han realizado a través de los consultores de PREDES, asimismo como se mencionó del financiamiento de USAID, parte de un proyecto en temas de reducción de riesgos que se hizo, por ejemplo, este estudio de análisis de riesgo de San Juan de Miraflores en el 2019 a 2020. Esta información está disponible en nuestra página web de PREDES, pero sin embargo nosotros también vamos a ir compartiendo el enlace a través del chat para que ustedes puedan descargar este estudio y puedan revisar la información y también puedan quizás incorporarlo como referencias a una tesis que tengan de pregrado o posgrado, ¿no? De acuerdo a ustedes. Y algo muy importante que rescatar, este documento también está en las manos de los tomadores de decisiones, como es la Municipalidad de San Juan de Miraflores, está para que ellos puedan implementar estas acciones que se han ido mencionando a través del arquitecto, y también desde el proyecto actual que viene desarrollando PREDES en el distrito, se está trabajando de manera articulada con la sugerencia de gestión de riesgo de desastres y asimismo interviniendo exclusivamente en 2 asentamientos humanos de la Nueva Rinconada, considerando que este sector se encuentra en muy alto riesgo, ¿no? Nos hemos centrado las acciones de trabajo en los asentamientos humanos de Minas 2000 y Alto Progreso, el cual para ello, a partir de esta información base que se tiene como el análisis distrital, se ha ido aterrizando ya de manera más puntual para caracterizar mejor las condiciones de vulnerabilidad de la población a nivel del lote, con los estudios de evaluación de riesgo para estos asentamientos. Si tengo una pregunta por el chat o alguien quiera intervenir, adelante con sus preguntas, ¿no? O quieren levantar la mano para que puedan participar de manera ordenada. Creo que tienen... Alfonso, ¿quieres intervenir? Sí, sí, Carla, muy Gracias, buenas Alfonso, tardes. adelante. Muy buenas tardes con todos. Bueno, en principio, saludar y felicitar por la exposición del arquitecto Roberto. Y segundo, pues, en un sentido reflexivo, ¿no? Mencionar, pues, que estos estudios evidencian grandes problemáticas desde un sentido, desde un contexto urbano, en el sentido, pues, de que el proceso de ocupación de Lima y de gran parte de las zonas periféricas de la capital se han dado sobre patrones, ¿no? de invasión en un contexto no planificado, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta, puesto que las acciones que pudiésemos tomar a partir de ahora tendrán que estar muy vinculadas en lo que respecta a la planificación urbana, ¿no? Como medio o estrategia para reducir el riesgo. Existe una nueva ley en el Perú, ¿no? La Ley del Desarrollo Urbano Sostenible, que está muy asociada a las condiciones y a las propuestas que desde un sentido metodológico y de enfoque, la gestión del riesgo ya había planteado con la ley del SINAGER. Por lo cual creo que estos trabajos, estos estudios, son instrumento importante, ¿no? Para identificar los riesgos, establecer los lineamientos y a partir del cual poder ir desarrollando acciones más específicas para poco a poco ir revertiendo esta condición muy crítica, ¿no? Que se ha encontrado en San Juan de Miraflores. Muchas gracias, Alfonso, por la acotación que acabas de dar. Es muy cierto, porque esta información generada es necesario que se puedan implementar en todos los instrumentos de gestión. De esta manera, reducir las condiciones de riesgo que existen en la actualidad, ¿no? Tengo la mano levantada de un panelista y le voy a dar el pase a ver para que pueda hacer sus preguntas o intervenir de manera directa.
Sí, ya puede encender su micrófono. Gracias, Leila. Adelante, tiene el micrófono abierto para que pueda intervenir. Creo que se quedó con la mano levantada. Luego, para ir avanzando en el tema de los que se acaban de conectar, hemos estado escuchando el diagnóstico de riesgo de San Juan de Miraflores, expuesto por el arquitecto Medina. Esta información estará disponible, pues ya se encuentra disponible directamente en nuestra página web de Predes, en el cual pueden hacer las descargas, y voy a compartir en estos momentos el enlace para que ustedes puedan descargar esta información. ¿Me confirman si pueden ver el enlace? Sí, sí se puede ver por un video. Gracias, Roberto. Hay una Ya. pregunta, ¿no? Sí, sí, acabo de verla. Nos mencionan si nosotros tenemos convenio con la municipalidad de San Juan de Miraflores o podrían realizar algún tipo de convenio para apoyo técnico a lo más vulnerable de San Juan. Iván, menciono que nosotros ya, Predes en sí, desde el 2010, ha venido realizando un trabajo bien arduo en San Juan de Miraflores. En el tema de, se inició con el tema de agua y saneamiento e higiene, y también en otros estudios que se han ido articulando estos esfuerzos con la municipalidad. Asimismo, en la actualidad se está trabajando de manera articulada con la municipalidad, apoyando en el desarrollo de capacidades de los funcionarios y principalmente en la gerencia o la sugerencia de gestión de riesgo de desastres. Y aquí que el proyecto que se desarrolló en el 2019, en su primera etapa, se instaló, por ejemplo, el Centro de Operaciones de Emergencia Distrital con la finalidad de poder articular entre la población y los eventos que puedan surgir y se pueda centralizar este tema de cualquier emergencia o reporte. Se ha instalado esta infraestructura dentro de la misma municipalidad. En la actualidad también se está desarrollando cursos de capacitación a los subgerentes, no solo de GRD, sino también, por ejemplo, a la subgerencia o la gerencia de planificación. Se está haciendo posible que este documento de análisis de riesgo del distrito se pueda insertar en otros documentos, por ejemplo, con el Plan de Desarrollo Local Concertado, se está brindando la asistencia técnica. Por otra parte, también se está tratando de elaborar el plan de prevención y reducción de riesgos de desastres, que este análisis es un insumo directo para este tipo de documentos. Entonces, y en diferentes acciones se está apoyando y trabajando articuladamente con la municipalidad, ya que en la actualidad se tiene un convenio firmado entre la municipalidad y Predes con el financiamiento de USAID. Se hace posible este tipo de trabajos a nivel de estos 3 distritos que estamos desarrollando este proyecto, que es San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Entonces, cualquier información que necesites o quieras hacer mayor consulta, normal, puedes acercarte directamente a la sugerencia de gestión de riesgo de desastres y ahí puedas hablar con el subgerente encargado, que ahorita es el señor Saavedra, Víctor Saavedra, ¿no? Y con la población también estamos trabajando principalmente capacitando a la población, dándole estas, fortaleciendo sus capacidades en el tema de, por ejemplo, que en primer lugar conozcan cuáles son los peligros o eventos naturales que se dan dentro de la zona donde ellos están habitando en la actualidad. Asimismo, en la parte de desarrollar sus planes familiares de emergencia, ya que tenemos un silencio sísmico que el próximo sismo que nos menciona, según los estudios del IGP, va a ser de 8.8 más, ¿no? Estas zonas como
expuso el arquitecto Medina, son zonas que muchas de ellas no tienen buenos accesos, no tienen una zona segura, y sus casas, las construcciones que ellos tienen son autoconstrucciones que no se han ceñido a la normativa de edificación vigente. Entonces, por lo mismo, quizás el tema económico que surge en estos sectores que son críticos, ¿no? Y en otros aspectos que también estamos trabajando directamente con la población, en estas etapas que de estos últimos meses estamos ya definiendo las medidas de reducción de riesgo en estos dos asentamientos que mencioné, que eran Minas 2000 y Alto Progreso, con el tema de ver a nivel estructural cuáles son las medidas más necesarias y urgentes que necesitan estos dos asentamientos. Si no hay otra intervención de parte del público, creo que podemos dar ya por finalizado este webinar y iniciaríamos, disculpe, no voy a pensar que vamos a cortar, sino que la primera parte de la exposición del análisis de riesgo de San Juan de Miraflores culminaría ahora, pero nos quedamos en la misma sala para iniciar ya la siguiente exposición a las 4 en punto con el análisis de riesgo del siguiente distrito, ¿no? Es el distrito de San Juan, no, discúlpenme, es de Villa El Salvador, si me confirman. Sí. Sí, Villa El Salvador. Perfecto. Nos quedamos entonces, igual los participantes que están en sala pueden quedarse para escuchar la siguiente exposición, que es el análisis de riesgo de Villa El Salvador. A las 4 en punto iniciamos la exposición, mientras tanto tenemos un pequeño receso de 3 minutos.